Hola Celia, está muteado, parece la Nidia. Hola, profe. ¿Cómo estás? Ya que un poquito la diferencia. Se acopla, parece. Se acopla, profe. Viste ahí, Celia, arriba, ya está grabando, pues. Lo que quiero es que pare la grabación. Sé que está de manera automática. Ahí abajito hay tres puntos y podés detener la grabación. O sea, dice tres puntos al lado, hay grabar, dice. Ok. Muy Sí, buenas profe. tardes nuevamente a los que están presentes para la clase de hoy. Como una suerte de dar también cierre a los contenidos y poder abordar por lo menos de manera somera y con toda la intención de que era hacerlo tipo teórico práctico la clase, ¿verdad? Fuimos haciendo ya desde un repaso de lo que es em, la planificación, tanto de plan de clase como de un proyecto de investigación, cómo abordar esa tarea que como docente necesitamos estar preparados tanto para el ejercicio de la docencia, que es el desarrollo de los contenidos propios de la disciplina que cada uno ejerce, así como también el dominio de lo que implica un trabajo de investigación desde las aulas, como para entusiasmar, acompañar y dirigir al grupo que nos corresponda trabajar con ellos para llevar adelante una investigación, ¿verdad? Así también entender un poco que la extensión normalmente surge desde el resultado de esa investigación. Por ende, es un trabajo coordinado de docencia, investigación y extensión. Yo tenía un material preparado anteriormente sobre evaluación, entonces pedí ayuda a que me ordene para darme un formato más actual. Y dejé a propósito, porque de hecho podía editar, ¿verdad? Y van a fijarse cómo en la introducción, eh, al armarme un nuevo Power, inteligencia artificial me menciona como referencia, porque la información le proporcioné. Entonces, también para que vean un poco cuando ustedes quieren que en el material que van a compartir quieren que mencione, entonces también pueden facilitarle con sus referencias, con sus nombres para que eso aparezca. Un poco ya que estamos también trabajando al mismo tiempo con la utilización de medios tecnológicos y de los medios digitales actuales que no podemos desconocer su existencia y que tenemos que estar también preparados para el abordaje desde esa perspectiva. Tanto el ejercicio en sí de docencia como de evaluación, que es parte de nuestra tarea, ¿verdad? Hacerlo también ya con el dominio de estos medios tecnológicos que evidentemente vienen a quedarse. No podemos desconocer su existencia o no podemos decir yo no voy a usar y entonces directamente no pongo a consideración del alumnado o de lo que pueda significar
estar en una situación de interacción profesor-alumno con el dominio de estos medios tecnológicos. Primero porque el alumno ya está acostumbrado a su uso, entonces si nosotros desconocemos, va a ser incluso peor porque no vamos a estar en condiciones de evaluar lo que realmente están avanzando o están haciendo uso indebido de estos medios también que les proporciona con mucha facilidad el acceso a información. Información que no siempre es certera o responsable, por decir de algún modo, cuando de repente no tiene una referencia real. Cabe recordar en ese aspecto que incluso estas aplicaciones muchas veces traen una referencia de información y te dice, si le preguntas de qué año, qué libro, yo quiero ahondar en la lectura, te responde de que solamente es a modo de ejemplo y que es como tendrías que citar el texto. Entonces, por eso es muy importante que siempre verifiquen, corroboren cuando les lanza un autor, una fecha, incluso eh, pone un autor y el año y no siempre es un material bibliográfico que sí está eh, en existencia real, ¿verdad? Bueno, haciendo alusión a lo que a nosotros hoy nos compete tratar. El tema de la evaluación no es algo que se hace al final, ¿verdad? Ya venimos trabajando eso, de que es un proceso de elaboración continua y que requiere tanto ¿cómo se dice eso? En el proceso mismo. Un ratito, algo pasó acá. Algo pasó acá, no sé. Ustedes visualizan igual porque a mí no me aparece mi imagen que estaba compartiendo con ustedes. Sí, profe. ¿Visualizan? Esta visualizan que dice introducción a la Introducción. docencia. Sí, Ya, profe. algo toqué mal, perdón. Bueno, entonces allí le veo que está Daisy. ¿Me ayudas un chiquitito con la lectura de la introducción? Bueno, profe. Introducción a la docencia universitaria. ¿Se escucha ahora? Sí, La evaluación es un componente fundamental en la docencia universitaria, un proceso complejo que va más allá de la simple calificación. Como señala la doctora Nelia Amarilla, nuestras concepciones sobre la evaluación no son aisladas, sino que se sostienen en otras ideas básicas sobre el ser humano y la sociedad. ¿Continúo? sí, Los modelos teóricos, una vez aprendidos e internalizados, ayudan a construir nuestras concepciones evaluativas, las cuales se traducen directamente en nuestra manera de evaluar. La respuesta a la pregunta, ¿qué es evaluar?, es compleja y ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas. gracias. Resulta que como toda palabra incluso, ¿verdad? Viene evolucionando también el concepto y respondiendo a los cambios, en este caso, eh, que hacen a los enfoques de educativos, ¿verdad? Curriculares, educativos que uno va sosteniendo y por supuesto debe ir también esto ajustándose a lo que enseñamos, al cómo enseñamos y entonces por ahí también el proceso de evaluación se ajusta a eso. Los que están en nivel medio, por ahí tanto en docencia o por lo menos hicieron hace poco ese proceso, van a recordar que nuestra reforma del 92 prácticamente no tuvo
cambios sustanciales en cuanto a modelo curricular, pero todos aquellos cambios o ajustes o adecuación curricular que se haya hecho ha respondido precisamente a la parte de la evaluación. En principio, inclusive tuvimos la evaluación que es interdisciplinaria, y se acuerdan que por proyecto podían aprobar, y de repente algunos docentes les resultaba eso incómodo porque desde su materia, desde su disciplina, no hubiese aprobado ese alumno, y menos con una calificación alta. Y cuando en la sumatoria del proceso en sí, entre la elaboración de ese proyecto, entre psicología, cultura, a lo mejor estadística inclusive, etcétera, terminaba aprobando el alumno incluso con una calificación alta. Y bueno, eso después despertó algunos cambios, se tuvieron que ajustar el sistema de evaluación, volvimos a hacerlo de manera disciplinaria, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso, por ejemplo, creo que incluso la profe Fátima, aprovechando, si bien ella no es nuestra alumna, pero si está por ahí, puede aportarnos, porque entiendo que en su época de directora precisamente estaba en vigencia eso, y por ahí la experiencia siempre es importante también compartir. Si está por ahí, vamos a escucharle para eh, recordarnos un poquitito sobre esa época. O si alguien también es de, de, de la reforma. Bueno, ok. Entonces, lo que sí se fue ajustando a esos sistemas, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos que evaluar? Porque decía no es un acto aislado, sino un proceso que implica una serie de actividades y pasos estructurados, precisamente porque tenemos que hacer, en principio, una diagnóstica, ¿verdad? Eh, en donde inicialmente podemos distinguir el dominio cognitivo que trae el alumno, eh, el cúmulo de experiencias, el conocimiento en cuanto a qué sé yo, en el caso de matemática, por ejemplo, las fórmulas, el dominio de lo básico como para avanzar. Supongamos de los primeros grados, si sabe hacer suma y resta, bueno, ahí recién está en condiciones realmente de hacer una división como corresponde, qué sé yo. Entonces, esas cuestiones sustanciales que permiten que avancemos en el desarrollo de los contenidos. Eh, no siempre encontramos que los docentes se toman el tiempo de hacer una prueba diagnóstica y conocer los conocimientos previos del alumno, pero si bien no lo dice de manera sustancial y no le da un instrumento específico de elaboración para levantar, recolectar esos datos, siempre con la primera prueba parcial o con las primeras actividades va distinguiendo también eso, ¿verdad? Va puntualizando lo que corresponde en cuanto a el avance o al dominio eh, de la información de los alumnos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí, por eso decimos que es complejo, porque no es solamente medir también lo que hace a nuestra materia o el avance de un contenido en sí, sino de varios otros aspectos como ser incluso el desarrollo actitudinal, en lo procedimental, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que atender y cuidar que también eso podamos puntualizar. Eh, Recuerdo también nosotros en nuestro caso en la universidad en su momento tuvimos ciertas dificultades cuando a un grupo de docentes, o sea, un grupo de alumnos que se estaban formando para la docencia, eh, se elaboraron ítems de atención a cuanto a la recolección de datos en lo actitudinal, y muchos se opusieron, ¿verdad? Atendiendo que ya estamos en un nivel universitario, ¿cómo es posible? Que ¿verdad? Bueno, pero resulta que cuando estábamos formando, no solamente tenemos que dar contenidos,
Tenemos que recordar que trabajamos educación en valores. Tenemos que trabajar que los ejes transversales son esenciales y entre los ejes transversales vamos a encontrar la responsabilidad, o sea, todo lo que hacen a los valores, como para también entender que el ser humano no es solamente memoria, no es solamente dominio conceptual, es también el hacer, es también el ser, es también el convivir juntos y por supuesto también la evaluación del emprender, ¿verdad? Entonces, si vamos a atender todos los pilares de la educación, requerimos también ir midiendo, acompañando y sobre todo en el concepto actual, ¿verdad? Evaluando ese proceso. ¿Cuál es la distinción ahí entre medición y evaluación? Y hay un ejemplo así sencillito en materiales bibliográficos más antiguos, en donde eh, ilustra muy bien lo que es esa distinción. En principio, hagamos de cuenta, me voy a qué sé yo, a una farmacia ahora que ya nos permite. Eh, Pongo la monedita y quiero saber cuánto es mi peso, por ejemplo. Sabemos que peso se mide con altura, talla, y bueno, entonces qué sé yo, personalmente mido 1,55 y tengo 85 kilos, algo está mal, ¿verdad? Porque me dice que mi peso ideal no tiene que pasar los 65. Entonces, mira, estoy con más de 20 kilos de más. Ok. Esa es la medición, saber que tengo 20 kilos de más. Ahí terminó la evaluación anteriormente en un concepto que se manejaba. En un concepto actual, eh, yo no me puedo quedar con esa información. Esa información es la que me tiene que ayudar a tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Bueno, tengo que ir a un nutricionista o me voy al gimnasio o voy a caminar, etcétera. Bueno, tomé una decisión. Esa toma de decisión tiene que permitirme actuar y en consecuencia a ese resultado, a esa información. Entonces ahí empecé a, a asumir que, bueno, necesito hacer un proceso de dieta, de equilibrio, de ejercicio, etcétera. Esa toma de decisiones entonces es ya un concepto actual de evaluación. No nos quedamos con el mero juzgar un acto, sino a ese juicio de valor le agregamos la toma de decisiones. Asumimos una recolección de datos, una información como para la mejora, ¿verdad? Entonces, son conceptos que surgen. Recolección de la información, o sea, se tiene un conocimiento, en base a eso se hace un juicio de valor, se juzga esa realidad, ese análisis, nos permite hacer qué? Tomar una decisión y esa toma de decisiones implica una mejora, porque se aplica las posibles soluciones, las posibles resoluciones al problema, ¿verdad? Bueno, eso ya es en un concepto actualizado. Entonces, por eso acá habla un poco de que tenemos definiciones técnico-pedagógicos que hacen al concepto y también que nuestras ideas de evaluación se tienen que visualizar en las acciones que tomemos desde los resultados eh, que tenemos a mano. Bueno, entonces, si eso es evaluar, acá miramos cómo fue evolucionando. Voy a mirar quién tengo conmigo en Belén, ¿me podés ayudar? Si tenés a mano si visualizas bien. O Dania está por ahí. Rosana, no sé si está en un colegio, en una escuela. Rosana, que mañana no va a poder estar, a lo mejor ahora puede ayudarnos. Sí, profe, estoy en la universidad. Si no estás, Em, si no estás con tus alumnos y podés leer, todo bien, o si sí, no, cambiamos nomás. sí puedo leer, profe. Bueno, bueno, Eh,
Evolución del concepto de evaluación. En la década de 1930 al 1960, las primeras conceptualizaciones formales de la evaluación educativa estaban enfocadas principalmente en la medición de resultados. Luego, en la década de 1970 a 1980, se hace el desarrollo de modelos más complejos que comenzaron a considerar el proceso además del producto final. Y en las concepciones actuales, el enfoque en la evaluación como proceso de regulación con dimensiones sociológicas y al servicio de una pedagogía de la integración. Muchas Eh, gracias. Ok, profe, gracias a vos. Sí, ¿qué implica eso de lo que estábamos diciendo anteriormente? Si es que querés hacer un resumen, no hay ningún problema, adelante. O alguien más que quiera hacer un comentario en base a lo que escuchamos ahora. Yo Está por ahí, supongo, ¿sí? profe, que sería que anteriormente se basaba más en los resultados académicos, más unidireccional y que ahora se tiene más en cuenta otras dimensiones, como la psicología, la sociología, supongo, ¿verdad? Más o menos así entiendo que es. Y tanto, por un lado, eso que dijimos del tema de la medición, ¿verdad? Y por otro lado, en cuanto a también, se aplicaba directamente a los resultados. Por ejemplo, ya que la mayoría son de derecho, por decir así, el tema de las parciales era el efecto de, como se dice vulgarmente, obtener la firma, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Tener derecho a un examen final, pero no puntuaba todo ese proceso como para un resultado en las calificaciones finales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por más que a lo mejor yo tenía un promedio 4, voy a un examen final y en el final quito 2 o en el final quito 5, es la nota que llevo en mi libreta, como diríamos vulgarmente, ¿verdad? O sea, es el resultado que no es acumulativo, no es procesual. En la visión más actual vemos cómo influye eso lo procesual. En algún momento también en la escolar básica, en el nivel medio, puntuaba incluso lo actitudinal y recuerdo que a los resultados eh, que eran escritos propios del contenido se sumaba, por ejemplo, la responsabilidad del alumno, su conducta observable durante el desarrollo, con ciertos indicadores, ¿verdad? En lo que hace a lo actitudinal, ese mismo puntaje se sumaba al desarrollo cognitivo, que por supuesto eso les resultaba un tanto incómodo, por ejemplo, a un profesor de matemática tener que sumarle, porque estamos hablando de épocas en donde todavía estaba buscando ingresar este tipo de visión en donde importa la persona en su ser integral. Yo no puedo desconectar su formación académica, intelectual, con su formación actitudinal, con lo que pueda demostrar en valores, ¿verdad? Y, y muchas veces una cosa parece ir tan distante de la otra por el hecho de que no le formamos de manera integral. Y el que ya no se formó en esa escuela, como se dice de manera eh, popular, ¿verdad? Ya resulta difícil que después le endereces en entender que no se puede disociar su formación intelectual de su formación actitudinal. Y encontramos personas que por ahí con un alto dominio de contenido sigue siendo tan rígido, por ejemplo, en su forma de tratarle a la gente, en su forma de dirigirse a los demás, o inclusive, eh, no sé cómo diría, ¿verdad? Algunos incluso famosos dicen el mono que desea la vista, ¿cómo era? Mono queda, algo así, ¿verdad? No sé si entienden por dónde va lo que quiero explicarles, que en el sentido de que em, el ser humano Profe, obviamente no, ¿sí? profe.
Cuando la mona se viste de seda, mona se queda, así es. Y sí. Bueno, entonces entienden allí por dónde va, ¿verdad? Que de repente, más allá de que si nosotros también como docentes no le preparamos de que tiene que trabajar su carácter emocional, de que tiene que tener un equilibrio en el desarrollo emocional para que, sobre todo en nuestro caso cuando somos docentes, ¿verdad? Porque vamos a encontrarnos, por ejemplo, en una sala de clase con cada desarrollo emocional. Y hoy día ese es el problema más grave que enfrentamos porque vienen muchos jóvenes con problemas de depresión, de frustraciones, fácilmente se caen en una suerte eh, de frustración, de ansiedad, entonces, incluso de estrés. Nosotros decimos, qué pico estrés, ¿verdad? Porque en nuestra época probablemente eh, no eran detectados como tales, ¿verdad? Y la solución también no es la de enviarla a un psicólogo, a un psiquiatra, mientras que hoy día es lo que abunda, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en esa época y es en esta época que tenemos que trabajar, por ende Profe, también tenemos que estar preparados. ¿Sí? tengo ¿Quién una habló? consulta. Sí, Sí, Jorge soy. sí. Para vos, lo que pasó en la pandemia, ¿para vos el examen virtual fue una evolución o una circunstancia del momento nomás, profe? En realidad no nos preparamos, no estábamos preparados, en la mayoría no estábamos preparados para esa actividad. Y mucho de lo que se hizo de manera improvisada, porque era del momento y había que solucionar, ¿verdad? De repente, por decir, en el caso, por ejemplo, nuestro en la UNP, ¿qué nos ayudó? Que por lo menos nosotros teníamos ya una plataforma habilitada y algunos de los docentes por lo menos veníamos luego usando eso de que alcen su tarea o que puedan leer allí la información. Mínimamente teníamos dominio del funcionamiento de la plataforma. Y también los alumnos mínimamente sabían, pero los alumnos más rápidos se ajustan porque son jóvenes y saben, ingresan y increíble cómo en una pantalla pequeña te van a abrir tres o cuatro opciones y están ahí trabajando, porque desde su computadora trabajaba, ¿verdad? Pero ahí, ¿con qué chocamos? Con que lo que hicimos fue llevar aquello que nosotros hacemos en aula de manera presencial, llevamos directamente al ámbito virtual. Entonces, fue mucho más improvisado, por decir de algún modo, ¿verdad? Las clases presenciales, aunque no hayan sido improvisadas, en el virtual se tuvo que llevar como lo mismo. A ver si me explico. De repente tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp y queremos resolver algo. Se plantea la situación en el grupo, es en el grupo donde tiene que tratarse. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos otra vez algunos con quienes somos más allegados y entonces le escribimos al privado, le decimos esto no me gusta o esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Se forman tres o cuatro grupos allí interactuando o de a dos, de a tres y se lleva después a plantearlo en el grupo, ¿verdad? Así como se hace una reunión de padres en donde entramos, trabajamos todo un tema, todos aceptan y al salir en el pasillo los comentarios siguen, ¿verdad? Entonces, qué es lo que quiero visualizar ahí? Que, por ejemplo, esa situación cultural, social, de cómo nosotros nos manejamos, es lo que llevamos también igual a lo virtual. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es esa situación y de interrelación que nosotros tenemos conocimiento y llevamos adelante, es lo que después plasmamos, o en lo presencial o en lo virtual. Porque después terminamos igual en lo virtual utilizando también las mismas estrategias. Y si es que aprendimos de una forma, eso nomás también ya seguimos enseñando. No, no todos tienen la predisposición a innovar, a cargar informaciones nuevas, a buscar nuevas formas de evaluación. Entonces, por ejemplo, ¿con qué chocamos? ¿Con qué dificultades nos encontramos en esta virtualidad? Porque rápido había que resolver.
Se prepararon materiales iguales para todos, por ejemplo, desde el MEC. Entonces, yo encontraba en sexto grado, creo que en quinto nomás luego, procesos de investigación que le enseñaba a ellos. Y yo decía, ¿y cómo mis alumnos que llegan al primer curso de educación superior me desconocen hacer un trabajo sencillo de investigación cuando les pido, si es que acá en el quinto grado ya están enseñando cómo elaborar hipótesis y ya le estaba enseñando todo un proceso de investigación, tal cual como debe ser, con el planteamiento del problema, especificando las preguntas, elaborando los objetivos, fundamentando, elaborando el proceso de recolección de datos, la metodología a aplicar, le enseñaba hipótesis y le enseñaba cómo elaborar la conclusión después de los resultados que levantó. Si eso sí se hizo y no fue el docente nomás el que hizo, sino se trabajó desde los alumnos, tendrían que llegar a la universidad, pero así, así como saben leer, tendrían que llegar. Pero legalmente también hay veces que llegan apenas leyendo, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Entonces, eh, sorprende, porque si ustedes pudieron acceder a esos materiales preparados para todos, ejercicios de matemática en donde uno tenía que ir a un profesor de matemática o ejercicios de química o ejercicios que son los más técnicos, ¿verdad? De de comunicación, de extracción de ideas espectaculares, eran los materiales preparados y para cómo le llegas, por ejemplo, a la gente. Me refiero a con lo que también chocamos, ya que me preguntaste situación pandemia, ¿verdad? Con lo que también chocamos después, el tema de la conectividad. Entonces, habían docentes que terminaban bajando ellos los materiales, haciendo copias y acercando eso a sus alumnos. Las estrategias, cada uno después ajustó a lo mejor a su realidad contextual, ¿verdad? Aquel que sí eh, entiende desde la vocación esta tarea docente, hizo hasta lo imposible para que sus alumnos puedan acceder a la información y para que eso se avance. Pero en el ámbito de cómo se preparó, la idea no era esa, la idea era que cada uno desde su casa acceda. No sé si respondí, Jorge, a tu consulta, pero básicamente surgió varias reflexiones de paso, ¿verdad? Porque son situaciones que nos llevó a solucionar porque teníamos ya sobre rieles. Ahora, vos me preguntaste si era mejor o peor, ¿verdad? Lo cierto es que vino para quedarse. Llegó la virtualidad con mucha fuerza y capaz eso es lo que hizo también que tenga que quedarse como tal, porque eh, es como que las ideas para que vayan surgiendo y queden justamente son de estilo revolucionario, ¿verdad? Tiene que venir con todo, si no es difícil que después se instale. Y en este caso, eh, lastimosamente, con dolor incluso para mucha gente, porque necesitábamos solucionar y necesitábamos seguir interactuando y fue la solución más rápida. Lo que ahora cabe es replantearnos cómo evaluar para que podamos visualizar con certeza de que el alumno realmente aprendió o si está haciendo lo que a lo mejor en aula hace, como le llamamos copiatines o como le llamamos que se está consultando con el compañero de al lado, está copiando. Igualmente acá tiene la misma probabilidad o más, porque puede tener dos o tres pantallas abiertas, o puede tener su celular, o puede tener otra computadora, otra netbook, o cualquier otro medio tecnológico que pueda acceder también a Internet y le pueda dar respuestas rápidas. Eh, entonces, la misma condición de aquel que quiere copiar tiene y más. Y aquel que sí quiere aprender también tiene la misma posibilidad de hacerlo
de manera honesta y de manera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que trabajar ahí? Se tiene que trabajar esos aspectos en que cada uno realmente sepa que en la medida que soy yo quien resuelvo, estoy aprendiendo. En la medida que yo lo que hago es completar, estoy aludiendo a la acreditación eh, meramente eh, de papeles, ¿verdad? Por decir de algún modo, ¿verdad? Y que no necesariamente sea un aprendizaje significativo que yo pueda después reaprender o reformular o inclusive emprender a partir de esos conocimientos que voy a adquirir. Eh, Está por ahí Jorge. Jorge creo que el que me preguntó. Sí, profe, espectacular. Y dime, vos, ¿cuál es tu idea? Porque evidentemente tenías una respuesta al hacer la consulta. No, justamente eso acá estábamos diciendo que para nosotros fue una circunstancia del momento, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no estaba estudiando en ese momento, pero mi señora sí, y le acompañaba. Y realmente a muchos les costaba. Y en ese tiempo fui profesor de mi hija también, casi renuncié. Mm. Y legalmente, en principio medio que chocaba, pero después, como dijiste, profe, uno se va adaptando. Yo creo que en eso es lo que tuvimos que evolucionar nosotros. Y de hecho que da mucho para hablar sobre esa situación porque hay países en donde ellos sí estaban acostumbrados y ya venían trabajando con em, incluso cursos a distancia. Pero yo les puedo dar una experiencia en mi caso particular. Yo estaba siguiendo una maestría en la americana y era virtual, ¿verdad? Ya en el 2019 puramente virtual. Estaba súper avanzado ya mi curso, casi un año ahí en el 2020, ¿verdad? Inicia la pandemia tipo marzo, todo cerrado y qué sé yo. No van a creer que las tareas que eran de marzo y abril, en donde sí me quedé en casa y en donde sí tenía que seguir el proceso, incluso esas me costó entregar a tiempo. Ya después, cuando famoso te dan 7 días después para entregar, todas mis tareas en ese interín entregué tarde. Y después me dije, pero ¿por qué estoy reaccionando? O sea, yo misma me hice una autoevaluación. Dije, ¿por qué estoy reaccionando de este modo? Si mi curso, de hecho, era luego virtual, eh, está luego planificado de ese modo y dependía de mí y de mi tiempo. Sin embargo, ahora sí estoy en casa, puedo hacer la tarea y, y bueno. Increíblemente, esa situación que era eh, mundial, no solo influyó también en una suerte de cambios en cuanto al formato de estudio, sino por supuesto como que trabajó emocionalmente a cada persona, trajo consigo esa forma de enfrentarse a esa realidad de manera actitudinal, ¿verdad? Después, tipo, me acomodé y dije, "Oh, eh, esto avanza y tengo que seguir". Y después fue al revés ya. Todos los cursos que venían virtuales me metí, ¿verdad? Porque era como un escape. Y personalmente creo que me ayudó para no necesitar a lo mejor una ayuda externa, porque a mucha gente sí le afectó eso también, ¿verdad? El no salir, el no poder hacer actividades. Al menos en mi casa se respetó el no salir por salir, ¿verdad? Por mi trabajo, sí o sí, rápido tuve que después salir en los horarios que me correspondían, en los turnos que me correspondía, pero era cumplir ese protocolo de que llega a tu casa, hacer todo el baño correspondiente previo a la entrada a tu casa, etcétera, etcétera. Se respetó ese protocolo, por ejemplo. No nos enfermamos nunca con todo, por ejemplo, como yo soy así alérgica, me tomó en algún momento. Incluso me tuvieron que hacer análisis y no era COVID, ¿verdad? Por decir de algún modo, ya que estamos en el tema, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Uno se da cuenta, ¿verdad? Que también el contexto, como decir, circunstancial, tiene una influencia extra para los cambios. Porque a lo mejor si no sucedía eso, no íbamos a estar tan apurados
en que aprendamos a trabajar de manera eh, con este tipo de clases, por ejemplo, sincrónica y a veces asincrónica, con el avance de nuestras clases en donde sí o sí compartamos algo de inteligencia artificial, etcétera, y seguíamos nuestro trance pausadamente en la incorporación de estos medios tecnológicos, ¿verdad? Vino eh, a instalarse de manera mucho más rápida y bueno, no podemos decir que solo crearon para que esto sea una revolución porque vimos a mucha gente cercana morir de la enfermedad. Entonces, no podemos decir de que haya sido una cosa también inventada en ese sentido, ¿verdad? Pero de que influyó evidentemente en manos humanas para que también se produzca, eh, podríamos tener como parte de una tesis, ¿verdad? O por lo menos como una hipótesis, pues ya que nadie va a aceptarlo, pero sí, eh, es una Profe, cuestión que, sí, también, así como avanzamos en lo tecnológico, también digo yo que hay muchas personas o muchas mamás, muchos padres que culpan, por ejemplo, que sus hijos no hayan podido leer, porque a muchos le tocó preescolar, primer grado, segundo grado, la pandemia. Pero en nuestro caso, por ejemplo, nuestra hija le tocó justo en preescolar y después primer grado y segundo. Y nosotros muy contentos porque nosotros le ayudamos a ella y leyó súper bien, o sea, no le afectó tanto en ese sentido, pero otros dicen, ¿verdad?, de que su hijo por culpa de la pandemia no, hasta ahora no sabe leer. Así como avanzamos, hay algunos que dicen también que le afectó la pandemia en cuanto a la lectura, en cuanto por ejemplo, a la socialización también, porque hay chicos que hasta ahora supuestamente, ¿verdad? Digo supuestamente que todavía no pueden socializar producto de la pandemia. incluso yo vi así ya gente que era grande, en el sentido que ya eran adolescentes y demás, que le costó, por ejemplo, quitarse su tapabocas. Eh, yo digo que mucho ya era por costumbre, por decir así, porque es una cuestión no necesariamente de miedo, pero de como decís, la parte ya ese de relacionamiento, de mostrar su rostro, qué sé yo. Pero hay mucha gente que le costó, por ejemplo, incluso eso, que son cuestiones parece muy pequeñas, pero que hacen a la formación integral precisamente del ser humano. Les costó después abrazarse o saludar con un beso. Eh, Parece hoy día estamos de a poco volviendo a esas demostraciones de afecto que eran muy propio del ser paraguayo, ¿verdad? No puedo decir de otro ser porque, bueno, a los paraguayos lo que conozco, ¿no? Pero básicamente, desde la lectura y desde la teoría sabemos que somos nosotros los que incluso compartimos mate y demás, que quedó también en principio que cada uno con su matecito y demás. Ahora veo muchísimo de vuelta que hay gente que comparte, ¿verdad? Y, y de hecho esas cosas estaban bien instalar. O sea, personalmente creo que esas costumbres tendrían que ir quedando porque eh, es más saludable, hubo menos gripe, hubo menos enfermedades de esa naturaleza que ayudó en muchos otros aspectos también, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que decís de lectura y demás, eh, ahí queda al descubierto el acompañamiento familiar, hasta qué nivel es influyente en la formación de esa persona que estaba iniciándose, ¿verdad? Entonces ahí los que sí tenían padres con formación académica, les resultó más fácil, pero a lo mejor también por ahí a otros, justamente por eso les resultó más difícil, porque por ahí estaban trabajando a full sus padres corrigiendo, atendiendo y no necesariamente ocupándose en su casa del avance de los chicos, ¿verdad? Entonces, todo eso, eh, ahí pasa lo que ustedes dicen, lo circunstancial, ¿verdad? Eh, cada formación en la familia y en el relacionamiento o en el nivel académico que le cupo cada uno también pasar por ese periodo. Todo
influye de manera diferenciada, ¿verdad? Y estamos afrontando esos retos porque aquellos que estaban en los colegios van llegando a la universidad y son con quienes nos encontramos. A algunos les cuesta relacionarse, a otros les cuesta eh, avanzar en la lectura y bueno, vamos a ir viendo cómo también eso se sopesa, eh, tanto desde las casas, desde lo familiar, y hasta en lo que es desde cada institución educativa. En lo que sí se evidencia mucho con el que se forman con esta reforma es que sí eh, hay mucha participación. El alumno es más participativo, defiende más sus derechos, conversa, te consulta, pero muchas veces lo que le cuesta más es el análisis de texto de manera eh, escrita, ¿verdad? Le cuesta más escribir, no quiere escribir mucho. Algo corto y vos le presentás un texto, un libro y te dice, "¡Ah! Qué largo que es, ¿cuánto es lo que hay que estudiar? 3 páginas y esto es demasiado largo ya, podemos hacer un resumen, podemos hacer una síntesis, puedo subrayar las ideas, profesora. Imagínense llegar a ese nivel, ¿verdad? Entonces cuando le decís que no, Lo ah, que bueno, yo me dice. doy cuenta es que también no tienen lectura comprensiva. Ellos no comprenden lo que leen, leen nomás. O le pone a Pepe ¿cómo se llama eso? Analfabeto funcional, ¿verdad? Y hoy día, quieras o no, el analfabeto funcional también es aquel que desconoce lo tecnológico, porque hay que aprender a usar correctamente y de hecho también no abusar de ese uso, ¿verdad? Porque ahí nos encontramos otra vez con otra realidad contextual al que tenemos que responder. Y bueno, esto que estamos hablando es parte incluso de una autoevaluación de nuestra tarea. Es una evaluación contextual en el donde nosotros vamos a ejercer nuestra tarea. Este análisis que nosotros podemos hacer de la realidad constituye de alguna manera una evaluación. Ahora, para eso hubiésemos escrito capaz los indicadores y en base a eso hacer ese análisis reflexivo. Entonces se dan cuenta que en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros visualizamos, siempre estamos evaluando, porque la evaluación no es otra cosa que la mirada sobre lo que hacemos. Es el enfoque que nosotros utilizamos para poder mejorar nuestra tarea. Entonces esa es la evaluación. Incluso de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro quehacer. Es decir, si durante el día nosotros al término decimos, mira, estas son las cosas que yo tenía que hacer, estas hice, estas quedaron pendientes. ¿Estamos qué haciendo? Estamos evaluando, estamos dejando al descubierto los logros y estamos dejando al descubierto lo que faltó por hacer o lo que hay que mejorar o básicamente lo que se descartó porque no corresponde o ya se salvaba con otra actividad o con otro quehacer que llevó a lo mejor incluso a más satisfacción, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, se dan cuenta que en toda nuestra labor está la evaluación y que es sustancial de nuestra tarea. Por eso hay que hacer una buena evaluación y muchas veces somos también muy condescendientes. Y trató, Nigo, de hacer, estaba, Nigo, procuró, y ahí entra nuestra parte muchas veces maternal o por ahí también nuestra posibilidad de subjetividad. Y se evita en la medida que elaboramos correctamente los indicadores. No significa que no tengamos en cuenta de repente realidades, qué sé yo, por decir en nuestro nivel académico, por ahí ya algunos que circunstancialmente ponerle no puede asistir porque, qué sé yo, un familiar enfermo o la misma persona tiene dificultades, etcétera, ya sea de salud o algún imprevisto. Y entonces uno dice, bueno, compensemos esa actividad que no pudo lograr con otra, o compensemos ese indicador
con lo mismo, pero en otro momento, a ver cómo hacemos para que veamos si aprendió o no, o por lo menos que tenga la misma posibilidad que el otro que estuvo haciendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en eso cabe lo que llamamos otra vez también de algún modo la subjetividad, pero nosotros hacemos opciones en el sentido de que como somos seres individuales, tenemos también necesidades e intereses particulares que como seres humanos requerimos complimen- complementar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el modo de que si en una misma alternativa, en un mismo momento, es difícil que todos accedan, dar otra oportunidad y otra y así. Entonces, en la evaluación también tenemos niveles, también tenemos grados eh, de implementación de esos indicadores para ver el logro. Y sobre todo cuando es actitudinal, normalmente hacemos esos registros en fechas diferentes. Entonces, por ejemplo, al inicio de una actividad o al inicio de la clase, se hace una evaluación de observación de ciertos indicadores por ahí a mediados de año, o sea, hace la misma revisión, ahí ya se puede notar si alguien avanzó, si está en lo mismo, o por ahí bajó su nivel, entonces en el siguiente se le incita, se le acompaña, se busca y así. Entonces, hay varios formatos que uno accede y en varios momentos, y eso vamos a ir mirando un poquitito. En esto de aspectos nucleares de la evolución, cuando hablamos de producto al proceso, es justamente lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Antes, solo con el resultado dado al final de una actividad, ya sea de clase o de año académico, se puntuaba como resultado de una evaluación. Hoy día ese resultado es procesual, por tanto, va acumulando puntajes a la hora de decir que este alumno sí acumuló aprendizajes, ¿verdad? Aprendizajes que son puntuados a lo largo del año académico, etc. Con solo cuantificar estaba bien. Es un alumno uno, 2, 3, etc. Y hoy día nosotros no nos quedamos con los números, sino lo que queremos también es mirar su capacidad cualitativa, los valores que puede desarrollar. No todos servimos para lo mismo. Hay alumnos excelentes en situaciones eh, de, qué sé yo, escriben muy lindo, hacen hermosos ensayos o a poesía, se expresan muy bien, pero le cuestan las matemáticas. O hay alumnos excelentes en OMAPA y no son buenos en literatura y qué sé yo. Entonces, ver un poco también, comprender la profundidad de esos aprendizajes y cada uno somos buenos en cosas distintas, ¿no? Algunos son muy buenos en deportes, etc. Bueno. Y siempre en esa situación dijimos, hay una suerte de objetividad y subjetividad desde la elaboración inclusive de los ítems, pero que se tiene que buscar el equilibrio. En lo posible, las pruebas, no necesariamente las pruebas ser elaboradas como pruebas objetivas, que son las de verdadero o falso, las que son de selección múltiple y demás, sino dentro de la elaboración de pruebas subjetivas, llamadas así porque implica elaboración, eh, incorporar los indicadores eh, con claridad de modo a que se busque la mayor objetividad posible. ¿Sí? Y no también mirar quién escribió, quién hizo, porque eso puede llevarte a lo mejor a la subjetividad. Siempre está participando, ¿por qué no le ayudo? Entonces, evitamos eso si no miramos el nombre. Corregimos el desarrollo de la tarea, pero sin necesidad de estar observando. Eso es, por ejemplo, algo que sí o sí debe hacer el docente. No mirar el nombre, solamente corregir el desarrollo de una prueba o de un ensayo o lo que sea, porque así evita, de hecho, caer en subjetividades en cuanto a otros aspectos en donde, este alumno siempre estuvo en mi clase, ¿cómo no ayudarle? Bueno, esa parte se hace ya en cuanto es valores, ¿no?
cuando estamos tratando de atender la educación en valores. Yo suelo decirle a mis alumnos de repente, eh, hay algunos que te manifiestan, yo vengo del trabajo, voy a llegar un poco más tarde, profe, tal día no voy a poder venir, etcétera, etcétera. Entonces, es diferente a aquel alumno que se interesa y que después, al término de esas actividades, viene y te dice, mira, llegué recién, ¿qué tarea hicieron? ¿Me puedes asignar alguna otra tarea para que no pierda los puntajes necesarios, etcétera? Mientras que otro vos ves, en el caso particular, en- en pregrado, en grado, que anda paseándose por los pasillos, haciendo esto, haciendo lo otro, y hablando mal y pronto no ingresó porque no quiso. Entonces, no podés ayudarle al que nos ayuda. Ahora, el que está interesado, el que quiere aprender, el que está eh, con ganas de ir mejorando su propio nivel de aprendizaje, pues entonces también recibe la reciprocidad de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿alguien más por ahí? ¿Alguna consulta? Hay que entender que cuando hablamos de evaluación, así como cuando estábamos hablando de la parte metodológica, e incluso estábamos hablando de los conceptos de educación y demás, por supuesto que esos modelos son los que se ajustan también a nuestra forma de evaluar. Entonces, en un modelo cuantitativo de evaluación, el enfoque positivista es el más fuerte, ¿verdad? Cuando hablamos de los conductistas, por ejemplo, que desde una visión de enfoque psicológico, encontramos lo conductista, ¿verdad? Estímulo-respuesta. Entonces, cada respuesta positiva se tiende a repetir. Hay una repetición. En las respuestas negativas se tienden a repetir, pero ¿para qué? Para retroalimentar o reforzar de modo a que pueda validarse luego con una respuesta ya positiva. Entonces, los conductistas que miden ese proceso, estímulo-respuesta, las respuestas positivas, o incluso después con Skinner, por ejemplo, en la parte de ensayo y error. Eh, Hasta hoy tenemos alumnos que hacen tatetí para resolver algo, por ejemplo, y eso es ensayo y error. Eh, Optan a una mejor respuesta, a la suerte. De hecho, ha dado también varios resultados positivos, ¿no? Pero muchas veces se quedan con la respuesta al darse cuenta y tienden después a repetir, de modo que ahí funcionó, ¿verdad? Pero en otras ocasiones necesariamente lo hacen con tal de cumplir un compromiso y entonces desconocen incluso cuál fue la respuesta eh, correcta, ¿verdad? Por eso hay que insistirle también a los alumnos cuando estamos, de que ellos miren una evaluación, o sea, hablamos de ahí ya de metaevaluación. Miren el resultado de lo que hicieron, puedan visualizar lo que está bien y lo que está mal y a partir de ahí eh, poder atender cómo mejorar, ¿verdad? Y eso es básicamente eh, una revisión también incluso de los resultados de la evaluación. Después tenemos em, que eso debe cuantificarse. Emplea técnicas de medición numérica y análisis estadístico para describir la realidad educativa en forma objetiva, ¿sí? De hecho, eh, seguimos utilizando este método de algún modo porque puntuamos, le damos calificación a los alumnos. El que no logra el puntaje mínimo no avanza. Entonces, seguimos haciendo uso de métodos cuantitativos. Y en lo objetivo, cuando hablamos ya de objetividad, entonces ahí sí es un poco mirar también aspectos sociales y que hacen a las ciencias eh, de la naturaleza, las ciencias sociales, la ciencia educativa, medición con precisión, porque habla de ciencias naturales con precisión. Hay ya experienciales en donde incluso entran eh, los laboratorios, ¿verdad? En donde importa atender cantidad exacta para que
algunas combinaciones nos salgan con resultados distintos, ¿verdad? Eh, Vemos que justamente algunos trabajos laboratoriales erróneos son los que han producido después incluso enfermedades y demás, ¿verdad? Porque la manipulación de virus eh, no se hizo correctamente, etcétera, etcétera. Si bien muchas de esas cuestiones han surgido primero en películas y nosotros eh, lo vemos como ciencia ficción, después que vimos en las sociedades, realizándose como hechos reales. Entonces asusta un poco a veces cuando aparecen ciertas películas de zombies que eh, vemos que ya se están dando en ciertas sociedades como algo que es parte de la realidad y asusta, ¿verdad? Asusta cuando vemos personas que están ensimismadas y eh, es ahí cuando sí dudamos de qué tanto aporta la tecnología, porque hay gente que está pendiente de situaciones que se dan en realidades distintas, están pendientes de conectarse, están sentados uno al lado de otro, pero se comunican virtualmente, por decir de algún modo, porque están interactuando a través del celular, etcétera. Entonces, hay muchas cosas ahí que mirar un poquitito qué vamos a aportar nosotros desde nuestro rol docente y cómo podemos gerenciar esa realidad. Eh, es difícil porque si bien no hay que desconocer, también hay que ver cómo lidiar con eso, cómo lidiar. Después, en la generalidad, de hecho, existen, dice, leyes generales aplicables a todos, así como también particularidades que hay que asumir desde cada disciplina, como una suerte de inicio a priori. Acá puntualiza más lo cualitativo porque básicamente hay que entender que eh, en la evaluación sí o sí nosotros terminamos asignando puntajes y entonces cada indicador si le damos un peso significativo. Algunos, por ejemplo, dice que si yo analiza el texto y yo no tengo que ponerle a esos 5 puntos si es que no sé cómo voy a discriminar cuándo es 2, cuándo es 3, cuándo es 4. Por eso incluso es mucho más fácil y práctico si un punto por cada ítem me permito asignar. Entonces, me facilita evitar que caer otra vez allí en la subjetividad de eh, ¿se entiende ya acá o acá hizo bien? ¿Faltó tal concepto? No, pero hizo tal concepto, etc. Solo como alusión, hace poco tuve una defensa de tesis. Y para mí la exposición estuvo brillante. ¿Verdad? Eh, Manejo de la teoría, etcétera, etcétera. Pero había ciertos errores sustanciales en el desarrollo ya del trabajo. Y entonces, ¿cómo haces si se supone que ya pasó por un periodo de revisión, de corrección el texto, eh, pero no podés tampoco desconocer y dar una máxima puntuación? Entonces, hay veces así que chocas con esa suerte de tomar decisiones también cuando sos evaluado, no solamente cuando estás siendo evaluado, porque el evaluador es el que elabora esos ítems de corrección previo ya al desarrollo de la actividad o de la tarea que se le asigna al estudiante o al evaluado. Entonces, ese evaluado debe conocer los indicadores de lo que se le va a mirar, de lo que se le va a observar, de lo que se le solicita desarrollar como parte del avance de su capacidad y que tiene que demostrar después de que es competente o no en eso, ¿verdad? Y ahí nos encontramos en esa revisión de si fue logrando o no esos indicadores. Entonces, es una tarea eh, que lleva su tiempo porque hay que pensarlo antes y después se va observando durante el desarrollo y finalmente para poder asignar lo que logró como resultado. Acá por eso habla de algunas características. Tiene un análisis estadístico porque después nosotros vamos a decir de repente que de 30 alumnos, eh, 20 hicieron 4, 10 hicieron 5. Entonces, qué gusto, toditos aprobaron. Nadie quitó 3, nadie quitó 2, nada.
brillante, qué curso más excelente. Y así, ¿verdad? Entonces, los datos estadísticos me va a dar el predominio del tanto eh, del nivel de desarrollo de lo que se hizo o no, ¿verdad? Los métodos objetivos, ya dijimos, tienen que ser estandarizados los instrumentos. Eso me permite no imprimir mi propia afectividad o mi propia subjetividad en la corrección. Entonces, por ejemplo, las de salidas objetivas son las de selección múltiple, completación, verdadero o falso, y bueno, pareja, esas cosas que sí o sí la respuesta es única y no hay opiniones. En la búsqueda de leyes hay ya patrones, entonces en base a eso se puede mirar cuál es la respuesta correcta y se avanza mucho más rápido en la corrección. Y habla de categorías operacionales cuando establece categorías predefinidas y guiar la observación y la medición de aprendizaje. Entonces yo ya elaboro unos ítems de observación inclusive, ¿verdad? Se va a observar, ¿qué se va a observar de la clase? La disposición de la silla, el orden, la limpieza, el uso del basurero, qué sé yo, estoy tirando ideas. Entonces uno en la observación lo que hace es tildar lo que está y lo que no está, y avanza. Bueno, pero en el cualitativo es una visión mucho más humanista, atiende ciertos aspectos que hacen al desarrollo de la persona, si bien critica, cuestiona, toma juicios de valor, está más centrado en una suerte de eh, observación participante, incluso muchas veces, y observación directa, interpretativa de lo que sucede. Imprime un poco de criticidad al desarrollo de cada eh, observación y avanza en conjunto, incluso con entrevista con la persona. Mira, yo estoy viendo esto, ¿me puedes decir por qué? O de repente, algo sencillo, de repente que un alumno va asistiendo a clases desaliñado, a veces se duerme en clase, etcétera. Entonces, se le llama una entrevista y se le dice, mira, ¿qué está pasando contigo? Parece ser que no estás durmiendo bien, parece ser que no estás cuidando tu aseo personal, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Y se mira un poco más la parte humana del otro y se trata primero de interpretar por qué esas acciones se están dando y se le acompaña, ¿verdad? Entonces hay eh, más personalizado también, ¿verdad? Estudios de casos, situaciones más concretas, se le acompaña y entonces decimos que es mucho más humano porque eh, se atiende esos aspectos y se prioriza ese proceso y avance más personalizado, más, diríamos, más individual, ¿verdad? Bueno, acá un poco una comparación rápida entre cuantitativo y cualitativo. En el enfoque, en el cuantitativo es más positivista, es más objetivo, y en el cualitativo es más humanista, más interpretativo. En cuanto a los métodos que se imprime, en el cuantitativo es más estadístico, más numérico, y en el cualitativo es más descriptivo, más narrativo. De hecho que no quiere decir que no se usen datos estadísticos, ya el que está en el área sabe que existen estadísticas descriptivas, ¿verdad? Y esos datos se utilizan allí también igual y te permite después la descripción de esos resultados. En cuantitativo tenemos hipótesis predeterminadas y en el cualitativo hipótesis generadas durante la investigación. Es decir, puedo ir corrigiendo, puedo ir ajustando, puedo ir modificando mi hipótesis durante el proceso de evaluación. En el objetivo, en la elaboración, en el método cuantitativo es medir, garantizar ese resultado. Y en el cualitativo es comprender e interpretar. Entonces, los datos, lo que se busca es comprender, interpretar las reacciones, las acciones que suceden durante ese desarrollo, durante ese proceso. En el método cuantitativo, la autonomía en cuanto al trabajo, eh, menor conciencia de los supuestos, es hacer, es repetir, es llegar a resultados. Y en lo cualitativo, la conciencia de esos supuestos es aumentar la autonomía, es
darme cuenta de mi avance y buscar la mejora para desarrollar el aprendizaje. Bueno, un poco básicamente esto es todo en cuanto a evaluación desde los enfoques más clásicos, ¿verdad? Desde el cuantitativo y el cualitativo, y que marcan nuestra tarea. En lo actual se busca de hecho el equilibrio entre ambos. Seguimos usando el cuantitativo, sí, claro, y seguimos también aprendiendo en lo cualitativo. Eh, Muchas veces hablamos de enfoques humanistas, pero todavía tenemos mucho de lo racional, de lo positivista, y hay que buscar esa mejora, ¿verdad? Ese equilibrio todavía. Acá nos habla que ambos modelos representan diferentes apreciaciones de la evaluación. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades o sus limitaciones, y esa tendencia actual apunta a que se pueda equilibrar ambos aspectos, ¿verdad? Ambos modelos. Entonces hablamos de enfoque mixto. Hasta aquí consultas. ¿Están todos por ahí? ¿No se me fueron? Sí, profe, se entendió todo. Sí, pero estamos acá Sí, escuchando. profe, estamos escuchando. Somos 23 en el aula, así que creo que Sí, profe, todos escuchamos. ahora vamos a compartir un poquitito otra pantalla para avanzar. Estábamos acá. O Celia, si por ahí está, vamos, me puedes compartir el de evaluación. Espera que acá me va a abrir. ¿Se comparte? ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Ah, ok. En este caso vamos a reforzar fundamentos que hacen a la evaluación. Y a ver, un poco ahí está. Cristian, ¿me ayudas con la lectura? Sí, ¿O profe. alguien? Adelante. Evaluación, fundamentos esenciales. La evaluación ha evolucionado desde un simple proceso de calificación hasta convertirse en una herramienta integral para el desarrollo. Su aplicación trasciende el ámbito educativo, extendiéndose a todos los sectores profesionales. En tu idioma. Eh, la evaluación constantemente evoluciona propia a través de varias herramientas. Ahí lo que vamos justamente a mirar ahora también es eso, ¿verdad? Que existe niveles de aplicación, que existe características esenciales a la hora de elaborar instrumentos, y que existen varias técnicas que son propias de la evaluación. Entonces, aquello que parece algo tan sencillo, ¿verdad? Que tendría que ser una cosa de que, bueno, qué sé yo, uno se va, enseña y ya está. Sin embargo, el que se vaya enseña, primero se sienta a planificar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenemos que ver qué capacidades vamos a trabajar. Incluso seleccionamos contenidos, seleccionamos cuál sería el contenido apropiado para este curso, de modo que pueda compartir desde el nivel conceptual de mis alumnos y pueda darles herramientas básicas que son las que van a permitirle avanzar en su conocimiento. Entonces, eso se mira, ese contexto, se mira el nivel académico y se seleccionan los contenidos. Al seleccionar los contenidos, también tengo que trabajar las capacidades que quiero desarrollar en esos alumnos a través de los contenidos. Bueno, genial, quiero desarrollar esta capacidad.
Y ahí entra el cómo voy a desarrollar eso para que sí el alumno aprenda. Entra en la parte metodológica. Trabajo las estrategias metodológicas más apropiadas con las guías correspondientes, con el material asignado. Ah, bueno, genial, tengo todo. Ya preparé mi clase, ya me fui a dar. Y tengo que saber el retorno, tengo que ver la retroalimentación. Y para esa retroalimentación, ¿qué necesito? Un ejercitario, un instrumento, una técnica, etcétera, propia de la evaluación. Y ahí entra, por ejemplo, debate puede ser una técnica de enseñanza. Debate puede ser una técnica de evaluación. Y los indicadores que yo utilice me puede permitir decir esa recolección. Este grupo analiza bastante bien tales aspectos. Este grupo, de este grupo subyace esta línea de pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer la evaluación? Recolectar la información a los efectos de tomar un juicio de valor que me permita mejorar. Entonces, si yo digo, ah, mira, este nivel de pensamiento es muy básico, tendría que permitírsele a ellos pensar en situaciones más desafiantes. Ah, bueno, entonces asigno quizás posterior a eso una tarea que permita esa reflexión o que permita ese análisis, esa forma de pensar, etc. Porque eso es también lo maravilloso de nuestra tarea como docente. Estamos trabajando el desarrollo intelectual de nuestros alumnos y estamos creando enfoques, estamos creando líneas de pensamiento a nuestros discípulos. ¿M? Fíjense qué tan importante es. Y bueno, entonces acá, ¿qué es lo que va evolucionando? No es solamente calificar, no es solamente darle un puntaje y decir, ah, aprobó o desaprobó. No, estamos trabajando la formación de la estructura mental de nuestros alumnos. Estamos proporcionándoles información válida para que a partir del análisis y el dominio de esos conocimientos pueda permitir transformar generaciones incluso. ¿Eh? No es poca cosa, gente. Ser docente es fantástico, ¿eh? Y desafiante. Porque también si las cosas salen mal, somos responsables de que no lo hemos logrado, de que no hemos sido suficientemente claros a la hora de poner disciplina, de trabajar valores de responsabilidad, de honestidad. Porque si tenemos gente, evidentemente, por ir a algo muy sustancial y quizás a alguno incluso no le guste, ¿verdad? Yo creo que la sociedad paraguaya no falló en crear personas inteligentes. Pero ¿en qué pudo haber fallado? En el desarrollo de la educación en valores, en la honestidad, en la responsabilidad, eh, etcétera. Y creo que ahí entienden muy bien a lo que voy, ¿verdad? Entonces, son buenísimos haciendo números, son buenísimos emprendiendo. Ahora, es para todos, es para el bien común, es para de manera de desarrollo egoísta, o cómo va, ¿verdad? Entonces, eso ya es un análisis extra, pero implica de que también hemos fallado capaz en esa transmisión de educación en valores. Bueno, ahí lo que nosotros estábamos hablando. Primero es un proceso entonces sistemático. Tiene que haber una estructura, tiene que haber un formato eh, y no puedo, por ejemplo, empezar mi examen con, qué sé yo, elabora un ensayo y que al final le pida un verdadero y falso. Ahí estructuralmente está mal. Debe comenzar con algo más concreto hacia algo más distendido, por decir de algún modo, ¿verdad? Algo más simple a algo más complejo, porque también así la estructura mental le permite
mayor desarrollo cuando va completando la tarea, ¿verdad? Una medición de resultados, porque hablábamos de que en principio era solo resultado y también era meramente medición. Y actualmente toma de decisiones. ¿Para qué? Para que pueda emprender futuras acciones eh, por sí solo y en situaciones diferenciadas o en mismas situaciones con salidas distintas, ¿verdad? En estos niveles, la tarea puede ser asignada de manera individual, la observación al proceso puede ser desde una mirada individual, puede ser desde una mirada grupal, cómo interactúan, si hay solidaridad, si hay compromiso, si hay asignación de tareas, si hay interacción, si hay trabajo trascendente, etcétera, ¿verdad? Entonces, con ciertas dinámicas, con cierto emprendimiento de respeto y responsabilidad en equipo, ¿verdad? Se nota cuando son asignadas las tareas y cada uno aprovecha en lo que es mejor. Va a haber el que, por ejemplo, sabe más hacer estructuras, otro que sabe más tipear, otro que sabe más buscar la información, otro que sabe más redactar, etcétera. Entonces, se aprovecha todo lo que cada uno sabe hacer y se valora eso, a no ser que no sepan distribuirse las tareas y la persona asuma todo sola, entonces se desespera. Eso también es visual, es visible para el que evalúa. Examinar también la parte institucional o atender la revisión de programas. Hoy día nosotros tenemos instituciones encargadas. Acá, por ejemplo, habla en inglés está el término, pero nosotros tenemos esto como sistemas de evaluación de la Agencia Nacional. En el caso nuestro, la ANEA es la agencia encargada de esa revisión externa con pares evaluadores. Y una evaluación interna que hacemos como autoevaluación institucional. Esto, por ejemplo, ustedes seguro van a tener también un apartado, un módulo particular en evaluaciones, donde sí van a hablar de eh, evaluación institucional, la autoevaluación, la evaluación de carreras. Y en eso, cuando entramos en proceso de acreditación, esa evaluación es externa con pares evaluadores. Está arreglado, tiene normativas propias, tiene su legislación y esta revisión eh, ayuda a mejorar, ¿verdad? Tenemos después las características propias de una evaluación efectiva. La objetividad, la transparencia, hay que darle a conocer los indicadores a los alumnos, eh, hacerlo en un espacio que permita el desarrollo de la evaluación de manera que no esté expuesto a ruidos, a interferencias, eh, también evitar que el instrumento ya haya sido manipulado por todos, qué sé yo, que ya tengan a mano, ya todo el mundo ya supo, etcétera, etcétera, el desarrollo del ítem, entonces se copia todo como se dice vulgarmente, carece de objetividad. Tener criterios claros, no criterios vagos, una metodología rigurosa, procedimiento científico consistente en también evaluar lo que nosotros le enseñamos. Una retroalimentación constructiva que nos permita avanzar en la mejora de la educación. O sea, todo esto es lo que estábamos conversando previamente, ¿verdad? Eh, para el docente, la aplicación de los instrumentos es muy importante que lo haga en un espacio en donde no tengamos mucho frío ni mucho calor, en donde la iluminación sea adecuada, el instrumento sea bien visible, no sea borroso, eh, las indicaciones sean claras, precisas. Todo eso influye también a la hora de la recolección de datos que sean realmente válidos, ¿verdad? Los tipos de evaluación. En principio, la prueba diagnóstica, que es para la recolección inicial de los conocimientos previos del alumno. Es un proceso que normalmente no es calificado
con puntuación, no va como nosotros decimos, no va en la libreta el resultado, ¿verdad? Pero que es válido para el docente en su planificación, porque le permite repetir, retroalimentar algunos puntos que por ahí se evidencia que el grupo no está todavía manejando y desde ahí avanzar, ¿verdad? El de la evaluación formativa es un monitoreo del proceso. Nosotros a esta formativa, eh, en nuestra nomenclatura común solemos no asignarle puntaje, pero esta formativa se refiere sí a las que nosotros hacemos las parciales, ¿sí? Las parciales. Y esta sumativa es el resultado final que nosotros le debemos llamar examen final. Entonces, la formativa son los exámenes parciales o los trabajos prácticos, los seminarios, todo lo que hacemos durante el desarrollo de la clase. Y la sumativa es la global, ¿verdad? Es ya el examen final que nosotros llamamos, porque se suma ya todo el resultado procesual. ¿Qué atender en cuanto a la dimensión? Por un lado, la parte técnica, ¿verdad? Que metodológicamente sea eh, un instrumento validado, un instrumento revisado también por algún par, qué sé yo, en este caso nosotros presentamos nuestros exámenes a los evaluadores, que son quienes tienen que visar y dar el ok para la parte técnica y mirar un poco también cómo está distribuido la puntuación. Qué sé yo, si es un examen sumativo, tiene que ser con mayor asignación de puntajes, etc. Y los procesuales normalmente son con menos puntajes, pero puede ir dirigido incluso con la medición de una o dos capacidades y ya es suficiente. No así la sumatoria que requiere atender más capacidades desarrolladas y ver si se lograron o no, ¿verdad? Entonces, esa dimensión técnica, normalmente hay un equipo técnico, hay un evaluador, hay una coordinación que verifica y va controlando también si se aporta para la medición de todas las capacidades que se trabajó durante el año. En la dimensión ética, es cuidar un poco, ser justos, ¿verdad? Entonces, si yo no enseñé, no puedo evaluar o no debo evaluar eso que no enseñé. Ah, así también debo evaluar del modo que enseñé. Si yo enseñé de manera teórica, si yo enseñé eh, contenido expositivo, yo no puedo pretender pedirle, por ejemplo, reflexión al alumno, pedirle un ensayo al alumno. Yo debo, eh, estilamos mucho, por ejemplo, pedir un artículo o pedir una investigación, un trabajo monográfico. Mínimamente debo dar las pautas de cómo hacer un trabajo monográfico si es que voy a solicitar ese estilo de evaluación final. Eh, la diversidad en cuanto a varias formas también, porque hay gente que gusta de la exposición oral o gusta más de la redacción. Entonces, cada uno tenemos en qué somos mejores también compartiendo nuestro conocimiento, ¿verdad? Lo que aprendimos. Entonces, no centrarse en un solo instrumento. eh, Respetar esa diversidad en la medida que también le proporciono varias metodologías de recolección de datos para saber que el alumno realmente aprendió o no aprendió, o solamente no es capaz de a lo mejor pararse enfrente y compartir con naturalidad aquello que aprendió, es más de redactar. Hay gente que oralmente rinde mucho mejor, entonces porque puede mirar la actitud del docente cuando está dando, ya sabe dar esa lectura, sabe improvisar porque tiene otros conocimientos previos, etcétera, y gusta más de rendir oralmente.
Bueno, la confidencialidad que decíamos en cuanto a que no puedo estar ventilando mi instrumento por todos lados antes de que la aplicación o que otros puedan acceder fácilmente. Entonces pierde también eh, el valor de la implementación del instrumento, ¿verdad? Y en lo social, ¿qué tiene que implicar en la dimensión social? Eh, el resultado de esa aplicación, de la evaluación, eh, tiene que ser relevante, tiene que causar un impacto comunitario en cuanto a que esa persona que pasó por una evaluación posterior a eso pueda demostrar lo aprendido y pueda compartir en comunidad y pueda demostrar que ya es competente en tal o cual cosa, ¿verdad? Bueno, un poco por ahí las dimensiones básicas de una evaluación. Y ahí atendiendo también viene la importancia, ¿verdad? ¿En qué radica por qué es importante evaluar? ¿Por qué evaluamos? ¿Por qué no dejamos nomás en de desarrollar y ya está? Que cada uno sepa lo que aprendió o no aprendió. Porque lo que queremos es con esto una mejora continua. Entonces, la misma tarea del docente también está supeditada a las modificaciones y ajustes a partir del resultado que pudo recolectar. O sea, de la información que pudo recolectar, del resultado que logró, se da cuenta qué cosas puede ir ajustando o modificando o incluso dejando de dar y cambiando por otra que capaz sea más significativo y pueda permitir eh, mejores resultados. Entonces ahí entra, por ejemplo, la innovación, ¿verdad? Buscar también ir actualizándose opciones para que se pueda desarrollar mejor las competencias en los alumnos, en este caso, ¿verdad? Sí, en el evaluado. Y bueno, estamos llegando hacia el final. ¿Qué concluimos con esto? Que la evaluación nos permite eh, mejorar nuestra tarea. Es una opción para avanzar hacia la mejora educativa. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Y en el rol del docente se imprime la necesidad de la evaluación y esa evaluación, por supuesto, es trascendental, es un pilar fundamental para el desarrollo tanto de la organización, porque necesitamos saber si nuestros planes y la aplicación de nuestras competencias son válidas, como también de manera individual ese avance, cómo se está dando. Allí se incorpora también las tendencias emergentes o lo actual, ¿verdad? Encontramos la evaluación digital, que es lo que el compañero consultaba, por ejemplo, y ahí es válido asignar tiempos. Entonces, de repente, si bien el examen puede estar, supongamos que nosotros vamos a tener un examen en el siguiente viernes y decimos, el examen va a estar habilitado todo el día. Entonces, uno tiene tiempo a la mañana, puede entrar a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche. Bueno, va a estar todo el día. Pero desde el momento que uno ingresa, tiene 60 minutos para desarrollar el ejercitario, ¿verdad? Entonces, se le asigna un tiempo, de modo que también la persona directamente se aboque a responder sin necesidad de estar buscando en Google Académico, preguntando al compañero, etcétera, etcétera. Pero echa la ley, echa la trampa. Se ha hecho durante ese proceso de pandemia, sobre todo, en donde sí o sí era virtual, en donde se reunían otra vez los compañeros en una misma clase, perdón, en una misma casa, en un mismo espacio, y entonces uno abría el otro también y estaban ya allí completando uno con otro. O alguien que por ahí respondía antes iba sacando fotos a las pantallas y avanzaba, ¿verdad? Y bueno, cada uno fue buscando sus opciones también de acomodarse a esa realidad. Y ese desafío contemporáneo que ¿no? implica buscar el equilibrio entre lo cualitativo y lo cuantitativo es lo que también nos va a permitir eh, buscar opciones de cómo implementar esa evaluación en estos tiempos.
Consulta. Voy a dejar de compartir pantalla para mirarles. Había preguntas en el chat. Pues vos lo que se extraña ahí. A ver un poco, Pedro, ¿podés ampliar un poquitito ahí? En el chat, Pedro siempre Lo suele único participar. bueno, lo único bueno de la pandemia fue eso. Ñema, apoyo ni eba. O el PTU del Estado. Platita gratis. Ay, cómo el guaraní es tan profundo, ¿verdad? Sí, Bueno, significa muchas cosas, pero a ver un poquitito, si todos un ratito nuestra pantalla para que la compañera Celia quite la foto. O no sé quién estaba encargado. Oye, y mañana se va la foto, pero dejan ya pillé. Sí, ya quitó hace rato ya, profe. Podés pasar mientras Celia el link de asistencia en el chat de la conexión. Y ahí, mientras prendemos nuestra cámara, vamos corrigiendo nuestra asistencia. Ahí ya estamos para la foto. A ver, Jorge, tu pantalla, Emilce, Víctor, Wilmer, Jorge, Lilio. Ahí están, salimos. Fátima, no es Fátima. Nilsa, Catherine, Fernanda, Pablo, Abel. Profe, Dale que, o sea, saca dale ya que, porque hoy se va, profe. no, en movimiento, no de cámara, Emilce. No entiendo mucho mi computadora. Tocarle así un chiquitito tú, école, viste, ya está ahí, se ve mejor. Me da frío, Rosana, ahí en la universidad parece, hace tanto frío, hay Salí a viento. buscar asadito, profe. No me haya que Ah, descubrir. la ventaja de la tecnología es eso, a veces me recuerdo yo haciendo mis cosas en la cocina con el auricular, escuchando, dando clases, ¿verdad? Y normalmente eran, ahora se estila ya que sí o sí, por ejemplo, en los posgrados, que sí o sí uno esté con la cámara prendida durante el desarrollo de toda la clase, aunque no sea necesariamente para interactuar, pero pide eso, porque cuando son clases sincrónicas se entiende que es estar ahí, ¿verdad? Y de hecho, esas 3 horas y eso es mortal estar frente a una cámara. Yo no sé cómo hace la gente, porque a mí me encanta así, escuchar y seguir. Muchas clases di viajando, muchas clases di haciendo algo en la cocina, pero no significaba no atender lo que se da, ¿verdad? Entonces yo creo que sí también se aprende bastante escuchando, pero venimos de esa formación. Ahora los jóvenes de ahora sí que hacen 3, 4 cosas al mismo tiempo. Entonces también tenemos que atender eso, ¿verdad? No importa, Wilmer, mañana vamos a vernos. Mañana, dale, pues. qué tal está el grupo 1? ¿Listos ya? Nadie más se va a conectar. Digo, prender su Sí, cámara. profe, ansioso. Sí, profe. Genial, genial. Entonces Sí. uno va a romper el hielo mañana, así que vayan prestos con su matecito, buena onda como siempre, y vamos a ayudarles a que saquen la calificación más alta, ¿verdad? Y el grupo 2 y 3 mañana, ¿sí? De hecho, imposible me fue completar todavía la calificación, no les voy a mostrar nada todavía, pero todo lo que hicieron la tarea pues están bien y nada, ahora cuando ya fue, ya fue, vamos y ya vamos a tener que hacer ahora nuestra tarea levantar.
En esta semana voy a dejar habilitada un espacio para aquellos que no presentaron tareas en su momento para que puedan alzar. Seguramente de mañana ya va a estar eso habilitado como para que puedan alzar las tareas que tengan sin entregar. Entonces, también para Profesora, completar. no, era que cargué, pero no me completó todo, no me alzó. Eso es lo que me cagó. Y ahí vas a alzar, no hay problema porque a lo sumo 1 o 2 puntos por la entrega si es que estaba el tiempo lo que va a faltar, pero el resto ya va a estar asignado como corresponde, así que no te preocupes. Ahí al Perfecto, hacer, alzan todo nomás de vuelta, solo los que excelente. no alzaron. Y bueno, un gusto, gente, como siempre, de poder interactuar con ustedes, aunque sea virtualmente. Creo que está el cometido. Yo acepté este desafío también de compartir con ustedes. Le dije a mi marido, lo que me interesa acá es hacer amigos, le dije, porque ya es un nivel de posgrado en donde son profesionales. Y creo que no me equivoqué porque también prácticamente son de mi área la mayoría, entonces me sentí cómoda también en ese sentido, hablar con los mismos términos, ¿verdad? Y, y bueno, estoy abierta. Yo sé que después de esto ya les toca a ustedes hacer este proceso también de evaluación, porque así como el docente direccionalmente tiene que evaluar al alumno, hoy día con los sistemas, sobre todo en los posgrados, ¿verdad? El alumno es el mayor referente de evaluación porque hace las observaciones a sus docentes, ¿verdad? Y ese retorno estoy abierta para que yo también pueda ir mejorando. Eh, que presente mi jubilación para la docencia de grado no significa que no quiera seguir en los posgrados, ¿verdad? Entonces voy a estar abierta a que ustedes también me hagan su sugerencia en qué puedo yo ir mejorando, tanto para que no sea una clase aburrida, sino sea una clase y un espacio de aprendizaje comunitario, aprendizaje común. Y bueno, vamos a estar hasta acá. eh, Completaron toda su asistencia, pudieron acceder. Sí, profe, sin problema. Sí, profe, ya completamos. Genial, genial. Nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta Hasta mañana. mañana. Chao. Buenas Éxitos. noches. Hasta Gracias, mañana. gracias.